Amén, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Nuevamente continuamos con los estudios bíblicos del libro de Lucas con mi hermano Agustín. Tengo entendido que estuvieron estudiando capítulo 7 de Lucas, hablando de la fe de ese oficial romano. Pero hay cosas importantes que voy a destacar antes de darle paso a mi hermano Agustín. Y es que ha terminado el Sermón del Monte y Jesús desciende y va a Capernaum, regresa a Capernaum y en ese momento mucha gente ya conoce lo que hace Jesús, es sana, las personas enfermas son sanadas, todos se lo están trayendo a Jesucristo porque ya poco a poco se va difundiendo lo que hace Él en cuanto a las sanaciones, los milagros y que tiene compasión y misericordia de todos. El tema del centurión romano siempre hemos hablado, e inclusive me acuerdo de predicaciones de mi hermano Agustín en La Victoria, de que es la fe y tan impresionante, tan bonita, tan hermosa que tiene este hombre. Y me acuerdo del comentario que decía en ese momento, que dos cosas impresionan a mi Señor Jesús, tu fe o tu incredulidad. En este caso Dios se impresionó de la fe que había en este hombre. Como él había reconocido la autoridad de Cristo, igualmente él era un hombre de autoridad. Leo el versículo donde dice el versículo 7, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Hermoso saber, y aprendemos hoy también y seguiremos aprendiendo de la fe de este hombre, reconociendo el poder de Dios, la autoridad de Dios, que con tan solo su palabra decirlo, así se cumple. Así como en el Génesis, así como en cualquier momento que Dios ha dicho algo, se cumple. Continuamos. Entonces lo dejo con mi hermano Agustín Afonso y que Dios les guarde y los proteja grandemente. Buenas tardes o buenas noches. Bueno, ciertamente ya ayer estuvimos viendo cómo Jesús sana al siervo de este centurión. Y ayer hablamos bastante sobre esto, los que estuvimos presentes. Más o menos comentamos bastante, hablamos sobre la actitud que tuvo este centurión, cómo era él, cómo actuaba, que a pesar de ser un centurión romano, era un soldado romano con autoridad que tenía a su cargo una compañía de soldados. Se decía el hermano, creo que el hermano Sergio, que eran 100 soldados que tenían ellos en su compañía. Era una persona con un corazón noble, tenía un corazón noble porque primero vemos que él tenía un siervo al que él quería mucho, o amaba mucho, o quería mucho, como dice acá, quería mucho. Un siervo es alguien que te sirve. Cuando tú tienes mucha autoridad, cuando tienes un rango muy alto, tú simplemente utilizas los siervos para que te sirvan, pero muchas veces ni los toman en cuenta. Pero en este caso, este centurión tenía un corazón diferente a los demás romanos, por lo que vemos acá. Hasta lo estuvimos comparando con el centurión que conocemos en Hechos capítulo 10, Cornelio, que más o menos tenían la misma actitud, el mismo corazón, era más o menos parecido en cuanto a su manera de actuar con los demás, con las personas, porque vemos que Cornelio no solamente hacía oraciones a Dios constantemente, sino que también daba limosna al pueblo. Es una persona generosa, una persona de buen corazón. Y este centurión romano, decíamos que pudo haber sido Cornelio, aunque estaban en diferentes regiones, ¿no? Este está en Capernaum. ¿Y Cornelio dónde estaba? ¿Se acuerdan? En Cesarea. Cesarea, ¿verdad? En Cesarea. Decíamos, ¿no será que este centurión se mudó para Cesarea y después Pedro le predicó? Puede haber sido, nunca se sabe. Pero el caso es que tenían la misma actitud, el mismo corazón, pues. Y vemos que hasta los mismos ancianos judíos, los israelitas, que este centurión envió a Jesús, lo tomaban en cuenta y le rogaban a Jesús que le hiciera el favor porque él se lo merecía. Dice, él trata bien al pueblo, él nos quiere. Y nos hizo una sinagoga, se nos construyó una sinagoga. Entonces vemos no solamente la fe de este hombre, sino el buen corazón que tenía. Un corazón noble, un corazón humilde, porque se humilló cuando envía a los ancianos para que le rueguen a Jesús que venga a sanar a su siervo. No simplemente da una orden, sino que le rueguen que venga a sanar. Y eso fue lo que hicieron los ancianos cuando visitaron a Jesús de parte de este centurión romano. Y Jesús fue con ellos. Y es tanta la fe que tenía este hombre, que antes de que Jesús entrara en su casa, o entrara en el territorio donde estaba el centurión,
él envía a unos amigos para que le digan a Jesús que no hace falta que él venga, o sea, porque él no es digno de que Jesús entrara bajo su techo. Y le ponía un ejemplo: mira, yo también soy hombre bajo autoridad, yo le digo a mis soldados a esto y ellos lo hacen, o ve para allá y él va. Y él sabía que Jesús podía hacer el milagro sin necesidad de ir a la casa de él, del centurión. Que hasta el mismo Jesús se sorprende, dice, se maravilló. Jesús se maravilla, o sea, se sorprende por la fe de este centurión, que él le dice a los que estaban con él, a los que estaban acompañando, a los discípulos y a otros que estaban con él: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y a Israel era el pueblo de Dios. El centurión era romano, era un pagano, no era era un incircunciso, como decían los judíos, ¿verdad? Era un incircunciso que no pertenecía al pueblo de Dios. Pero ni en Israel, Jesús dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Un hombre lleno de fe y de amor y de humildad, ¿verdad? Y esas son las características que Dios espera de nosotros. Llenos de amor, humildad y fe. Es necesario que practiquemos eso. No sé si quieren hacer algún otro comentario sobre el centurión romano, la curación de este siervo, o pasamos al versículo 11 hasta el versículo 17. Cómo Jesús resucita a un muerto, a un muchacho que iba siendo, lo iban llevando para enterrar. Ajá. ¿Alguien con comentarios? ¿No? Ok. Vamos a leer entonces el versículo 11, el versículo 17. ¿Quién lo puede leer? Bien, hermano. Ajá, léalo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. ¿Qué es lo primero que observamos en esta lectura de este versículo 11 al versículo 17? Se parece a lo de Nazareta. La historia. No, lo vio de Zareta es otra cosa. Pero se parece. Bueno, hay algo que me llama la atención, es que Jesús toca el féretro, y para el judío tocar un muerto era inmundo. era inmundo. Era inmundo. Pero fíjese que él todavía está. ¿En qué región está él? Él va hacia una ciudad que se llamaba Naín, que queda ¿dónde? En Galilea. Sí. Queda cerca de Nazaret, queda cerca de Capernaum, donde él estaba también. O sea, en esa misma región. Y lo que me llama la atención en el versículo 17, que a pesar de que él seguía todavía en Galilea, dice que su fama se extiende de él por toda Judea. Judea era otra región, era diferente a la región de Galilea. Era una región, porque estaba Galilea, Samaria y después Judea. O sea, estaba toda esa región. Y habla de que su fama se extendió por toda Judea y por toda la región de alrededor. O sea, aparentemente cuando se habla de Judea, no se estaba refiriendo a todo lo que era el pueblo de Israel, a los judíos. Porque la región de Judea era donde estaba Nazaret y donde estaba Jerusalén, que era donde estaba el templo. Pero eso es lo que me llama la atención mucho de este texto también, aparte del milagro que hizo Jesús, claro. Entonces, ¿qué otra cosa le llama la atención? Aparte de que Jesús tocó el féretro. Mi amado hermano, aquí yo veo un parecido con la mujer cananea que le rogó al Señor, le rogó a Jesús, y Jesús dijo: yo vine por los judíos. Y ella le dijo: no importa, hasta la migaja, los perros comen de la migaja de la mesa. Entonces, aquí estamos hablando también de la gracia de Jesucristo sobre una persona que no era judía, pues.
sobre un pagano, Pero sobre un fíjense, gentil, pues. claro, claro, claro. Entonces, y hablar ya de una resurrección, pues sabemos que aquí está la sombra del evangelio en los gentiles. Gracias. Amén. Gracias, hermanita. También, hermano, se nota en el versículo 13 que Jesús se compadeció. Eso hace también, aunque nosotros lo sabemos, pero para las personas que negaban que Jesús vino en carne, pues, o que sentía o que padecía, igual que nosotros, eso se hace ver ahí, para los que sean solo que Jesús venía en espíritu. O sea, una anotación ahí aparte. Pero me llama la atención que se compadeció de lo que estaba padeciendo. Igual cuando se compadeció de la muerte de Lázaro, que lloró porque vio a la gente sufrir. O sea, sentía igual que nosotros, aunque era el Hijo de Dios, sentía lo mismo que nosotros sentimos. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí en este texto? Otra cosa que podemos ver. Gracias, hermano. Consoló a la mujer. La misericordia de Dios. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo, sin que le rogasen ni le pidiese nada a la viuda, Él obró por amor y por misericordia y para dar una lección a todos los incrédulos que estaban ahí, que él tenía el poder del Padre y por eso lo levantó y le dio la vida nuevamente al hijo de la viuda. Fíjese que cuando el centurión tenía a su siervo enfermo, él mandó a los ancianos para que le rogasen a Jesús que curara al enfermo, al siervo. Pero en este caso la viuda... Aquí se ve que fue espontáneo. Exacto, la viuda no le pidió nada a Jesús. La viuda no, perdón, la viuda. Era una viuda, sí, correcto, era viuda. Ella no le pidió a Jesús que le resucitara al hijo. A lo mejor para ella, bueno, es que es imposible, o sea, para nosotros también. O sea, que tú digas que van a resucitar un muerto, para cualquiera es algo imposible. Y yo imagino que ya ellos habían escuchado de Jesús. Fíjense que la ciudad de Naín no es una ciudad que se nombre mucho, que Jesús haya ido mucho ahí, pero fíjense que en esta ocasión, ¿por qué Jesús fue a Naín? ¿Será que Jesús sabía que ese niño o ese muchacho se había muerto? Claro que sabía. Él sabía lo que se iba a encontrar, Jesús sabía lo que se iba a encontrar. O sea, y cuando Jesús no hacía las cosas porque se le encontraba en el camino, él tenía un propósito para todas las cosas que él hacía. Y en este caso, la viuda, esta mujer que era viuda, que tenía solamente ese hijo, no le pidió a Jesús que le resucitara al hijo. Ella lo que estaba era llorando desconsolada por la muerte de su hijo. Y sabemos la situación de las viudas en ese tiempo. Y por eso la iglesia en el primer siglo enseñaba mucho que había que cuidar mucho de las viudas y estar pendiente de las viudas. Porque las viudas o las mujeres, cuando no tenían los derechos que hoy en día tienen, o que Jesús después les dio muchos derechos, después la iglesia también. Pero en ese tiempo no había tanto derecho para la mujer no tenía los mismos privilegios que puede tener un hombre, y las mujeres no podían trabajar. Como pasó con Ruth y con Noemí, que eran viudas y tuvieron que ir a buscar comida en los sembradíos de un familiar, que es lo que caía al suelo, pero ellos no podían trabajar, ellos simplemente conseguían la comida. O sea, cuando una mujer quedaba sola, se moría el marido, ella, si no tenía nadie que la sustentara, un familiar o un hijo que la sustentara, terminaba muriéndose de hambre, si no conseguía cómo. En este caso, era una mujer viuda, solamente tenía 6 hijos y el hijo estaba muerto. O sea, el desconsuelo de la mujer no solamente por la muerte de su hijo, sino por la situación que iba a enfrentar de ella en adelante, por el hecho de que... Por eso es que se hacía mucho énfasis en la iglesia para socorrer a los huérfanos y a las viudas. A las viudas y los huérfanos, correcto. Exactamente, porque quedan desamparados completamente. Entonces, la iglesia es la que tiene que hacerse cargo de estas personas que son viudas, pues de estas mujeres que son viudas o los huérfanos que tampoco tienen quien los sustente. Entonces, es el deber. Entonces, la mujer estaba desconsolada, llorando, y dice que Jesús se compadeció de ella. O sea, tuvo compasión de ella, y vemos la compasión de Dios hacia nosotros. Cuando ve nuestra situación, lo que podemos estar sufriendo, y lo que estaba sufriendo esta mujer no era fácil. Y acercándose tocó el féretro, como dice nuestro hermano. O sea, un judío no podía tocar un muerto. O sea, el hecho de tocar un muerto ya te hacía inmundo.
se contaminaban. Pero Jesús no veía eso. Así como tocaba el féretro, también tocaba a los leprosos. Un leproso también era inmundo y él los tocaba para curarlos. Entonces vemos la actitud que tenía Jesús completamente distinta a lo que tenían los judíos o los israelitas. Dice que cuando él se compadece de ella, le dice, no llores. O sea, la vio llorando, la mujer estaba llorando y era lógico pues, que estuviera llorando, se le muere el hijo y se iba a quedar desamparada. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y aquí hay una diferencia, Agustín, aquí hay una diferencia entre esta resurrección que hizo, pues, diferente a la de Lázaro. Sí. ¿Ok? Ahí hay una diferencia, una diferencia sentimental, pues, porque él amaba a Lázaro. No, y Lázaro ya estaba enterrado, ya tenía 4 días, o sea, ya tenía varios días ya que se había muerto. Ahora no sabemos cuánto tiempo tenía muerto este muchacho, pero lo llevaban a enterrar es porque no tenía mucho tiempo. O sea, lo llevaban ya para enterrar. Pero el caso es que él toca el féretro y los que llevaban el féretro se detienen. ¿Por qué se detienen los que llevaban el féretro? ¿Será que no era normal que alguien tocara el féretro? Se sorprendieron porque alguien tocara el féretro. Señal deficiente. ¿Quién tiene yo tengo la señal deficiente? ¿O? No, el hermanito Pedro apagó su cámara. Ah, ok. Escuchar No, nosotros aquí en Venezuela tenemos una señal muy débil. Por eso que tenemos la cámara apagada. Está bien, hermano. No importa. Igualitos son feos, no queremos verle la cara. Está como la canción son feos. Ay, hermano. Mentira, estoy bromeando. Chistosito el hermano. Pedro, activa tu cámara, Pedro, anda. Bueno, vamos a continuar. Entonces, fíjense que los que llevaban el féretro, ellos se detienen en el momento que Jesús toca el féretro, porque no era normal. Aunque los que llevaban el féretro lo estaban tocando. Tenían que llevarlo. No sé de qué manera llevaban los féretros en ese tiempo. La verdad que eso había que investigarlo. No sé si lo llevaban en varas, así como llevaban el arca de Dios. No sé si lo llevaban de esa manera o lo llevaban. Pero el caso es que ellos se detienen cuando Jesús toca el féretro. Y le dice, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. O sea, en el momento que ellos se detienen, imagino que ponen el féretro en el suelo, o no sé, o donde lo estaban llevando, como lo llevaban en un carro, no sé. Levántate. Joven, a ti te digo, levántate. O sea, simplemente le dice eso. Fíjense que en el caso de Lázaro, cuando vemos el caso de Lázaro, en el capítulo 11 de Juan, Jesús no le dice Lázaro simplemente sal, sino que el primero eleva una oración a Dios. Él eleva una oración a Dios, al Padre, y después que le dice, Lázaro, a ti te digo, sal. En este caso, según Lucas, no menciona que Jesús haya hecho una oración al Padre. Simplemente se compadeció de la mujer, tocó el féretro, los que llevaban el féretro se pararon, y él le dice a él, levántate, simplemente. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó con cuando le dijo, levántate? Dice, este se incorporó y se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. O sea, no solamente se incorporó, sino que comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y se lo dio a su madre. O sea, se salió del féretro, se lo sacaron del féretro, salió del féretro. Entonces, imagínense ver la gente siguiendo a Jesús, la multitud, no solamente los que estaban siguiendo a Jesús, sino los que estaban siguiendo el entierro, o sea, los amigos o los conocidos, los que estaban en ese entierro cuando ven este milagro. Entonces, ¿por qué Jesús hace este milagro? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Simplemente porque se compadeció de la viuda o porque eso tenía algún propósito especial de parte de Jesús? ¿Por qué Jesús resucitó a este muerto? Fíjese que no le hemos llegado todavía, pero en el versículo 18 es importante cuando hablan de los discípulos de Juan el Bautista. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. O sea, ¿qué hicieron los discípulos de Juan que estaban ahí también con Jesús? Fueron a Juan y le informaron sobre estas cosas que están sucediendo. ¿Y qué es lo que había sucedido? Que Jesús había resucitado un muerto. Y después, bueno, nosotros vamos a ver más adelante, después cuando Juan le manda a los 2 discípulos para que le pregunten si era él o venía otro, o él iba a enviar a otra persona.
El caso es que Jesús hacía el milagro porque había una razón para hacerlo. O sea, él tenía misericordia y tuvo compasión de esta viuda, pero los milagros tenían un propósito y era darse a conocer quién era él realmente. Porque la manera como el Mesías iba a identificar ante el pueblo de Israel era por las señales que iba a traer, como estaba escrito ya en las profecías. Las señales que él iba a hacer lo iban a identificar como el Mesías. Dice, y todos tuvieron miedo y eran de esperarse. O sea, la gente tuvo miedo y es normal. O sea, alguien que ha muerto y de repente lo ves parado y hablando, o sea, es de asustarse realmente. O sea, y cuando habla de miedo, yo imagino que no era que estaban atemorizados, sino que era más sorpresa, terror de sorpresa, que del mismo terror de miedo. Y porque glorificaban a Dios diciendo, fíjense, glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Entonces veían a Jesús como un gran profeta. Y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Entonces ahí estaban viendo a Dios en todo esto. Estaban viendo mensajeros de Dios en todo esto. O sea que Dios se estaba acordando de su pueblo. Estaba junto con el pueblo. Es lo que ellos estaban viendo. Dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y es lo que llama la atención, por toda Judea. Me imagino que todo el mundo, cuando vio este milagro, eso era algo que no podía pasar desapercibido. Era algo que se comunicaba. Ahí no había, en ese tiempo no habían teléfono, no habían periódicos, pero imagino que de boca en boca se iban pasando las noticias de lo que estaba sucediendo. Dice que por toda la región de alrededor y por toda Judea se conocieron, se extendió la fama de Jesús, de lo que él hacía. Que hasta el mismo centurión romano conocía de Jesús y sabía lo que él podía hacer, los milagros y las sanaciones que él podía hacer. Pero de ahí a resucitar un muerto no era una cosa tan común, no era común que sucediera. O sea, era alguien que realmente tenía el poder de Dios para poderlo hacer. O sea, alguien que venía de parte de Dios. Y vemos que ellos mismos se dan cuenta de que es así, cuando dicen Dios ha visitado a su pueblo. Ellos sabían que eso venía de parte de Dios. Ahora, ¿identificaban a Jesús como el Mesías? A lo mejor todavía no, muchos de ellos no lo reconocían así, pero sí sabían que venía de parte de Dios. Ese milagro tenía que venir de parte de Dios. ¿Comentarios hasta aquí? Sí, Agustín, no había visto tan de cerca este pasaje como lo estamos viendo hoy y me centro en el versículo 13, ¿no? En lo que es la compasión de Cristo y que enjuaga toda lágrima. O sea, no tan solo de esa señora afligida, angustiada, viudas, ahora sin un hijo. Eso como Noemí, cuando perdió a su esposo, perdió a sus hijos y todo. Y veo cómo Dios está mostrándose en lo que va a hacer con nosotros. Simplemente tendrá compasión de nosotros, nos enjuagará toda lágrima y nos va a resucitar. Este pasaje nos muestra lo que va a hacer Jesús con nosotros. Está excelente, hermanito Agustín. Amén. Dios tiene misericordia. Bueno, es que la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, es que tenemos la gracia de Dios. Por eso es que vivimos bajo la gracia de Dios, porque Dios decidió por su misericordia no condenarnos, sino condenar a su Hijo en propiciación, o sea, en lugar nuestro. Y esa es la misericordia de Dios. O sea, la gracia viene por gracia. La gracia de Dios es porque Dios es misericordioso, porque si no, no lo hubiéramos obtenido. Porque en su misericordia no quiere condenar a nadie. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios desea de todos nosotros. Entonces, aquí una sombra que podíamos ver de Jesús resucitando a este muerto, o no solamente a él, sino al mismo Lázaro. ¿Qué sombra podemos ver? ¿En qué condición estamos nosotros cuando andamos en nuestros pecados? Muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y sin esperanza y sin Dios. O sea, cuando estamos separados de Dios por culpa del pecado, estamos muertos espiritualmente. ¿Y quién nos da vida? ¿Quién vino a darnos vida? Jesucristo, ¿verdad? Por su amor, por su misericordia. Dios envió a su Hijo por su misericordia y por su amor, para que por él podamos tener vida. Entonces Jesús es el que nos da vida para que estemos vivos espiritualmente. Antes estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Ahora por su amor, por su misericordia y por ese sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros, nos reconcilió con Dios. Derribó la pared intermedia que nos separaba de Dios
que era el pecado. Y ahora estamos vivos para Dios, muertos por el pecado, como dice Romanos capítulo 6. Allá cuando Pablo habla sobre el bautismo. Entonces, es una sombra de lo que vemos Jesús resucitando muerto. Pero lo importante de la resurrección, cuando se hacían los milagros, no era por el hecho de mostrar poder, aunque se mostraba poder, porque cuando ellos veían ese poder, se daban cuenta de que era parte de Dios, sino que era la única manera que la gente pudiera prestar atención al mensaje, porque realmente el verdadero poder está en el mensaje. Es como Pedro cuando entró en el templo, allá en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, cuando él entra en el templo con Juan, en la puerta. Perdón, el capítulo 3, cuando él curan al cojo, allá en el capítulo 3 de Hechos. Ellos van a entrar a la hora de la oración al templo y consiguen un cojo pidiendo dinero en la puerta. Y cuando el hombre le pide dinero a Pedro, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levanta. Y el hombre saltó y se levantó y entró saltando con ellos al templo. Y eso llamó la atención de las personas, porque todo el mundo conocía que ese hombre estaba enfermo, que era cojo, tenía muchos, creo que era de nacimiento, si no me equivoco, que era cojo. Y todo el mundo sabía, porque siempre lo ponían ahí a la puerta del templo a pedir limosna. Entonces, cuando lo ven curado, todo el mundo fija los ojos en Pedro y en Juan, porque fueron los que hicieron la sanación. Y Pedro, ¿qué le dice? ¿Por qué nos miran a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho eso? Por el poder de Dios, él está así, curado. Y ahí es cuando él empieza a hablar sobre el evangelio, empieza a hablar sobre Jesucristo, y se convierten como 5,000 personas en ese momento. O sea que el verdadero poder es el mensaje. El verdadero poder está en el mensaje. Y Jesucristo nos enseña eso. Por eso él hablaba de los 2 cimientos. ¿Quién es el que cava profundo, cava y ahondó y fundó su base sobre la roca? El que oyó y obedeció. El que oyó y obedeció, porque el mensaje tiene el poder. En el mensaje está el poder, ¿verdad? De poder, de esa fe que necesitamos para seguir adelante siempre. Cuando oímos el mensaje y lo obedecemos. ¿Algún otro comentario que podamos tener? Hermano querido, hermanito Pedro. Queremos escucharlo, varón. Yo pensaba que estaba levantando la mano. Puede prender la cámara, era mentira lo de feo. El hermanito tiene problemas. Está revisando el celular. El problema con el celular. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Por acá. Por la computadora no puede comentar nada. La hermana Nelly o alguien quiera comentar, o si no pasamos al versículo 18. Si ya no hay más preguntas o no comentarios sobre esta resurrección de este muchacho. Yo leo. Lea, pues, el versículo 18 hasta el versículo 35. Listo. 18 35. Los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente. Comenzó a decir de Juan a la gente,
¿qué saliste de ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleite en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí, envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste, porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué les llama la atención de esta lectura? Todos. Muchísimo. Dígame. Que hay mucho aquí en esta lección. Ah, sí, mucho. Primeramente, los discípulos de Juan, ¿con quién estaban? Estaban con Jesús. Estaban siguiendo a Jesús. Eran parte de los discípulos de Jesús. Y es algo importante que no leímos, que no vimos en el versículo 11. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. Fíjate, iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. Fíjate que hay una diferencia entre los discípulos, muchos discípulos, porque me imagino que no solamente está refiriéndose a los apóstoles, que eran 12, sino muchos de sus discípulos. O sea, había personas que eran discípulos ya de Jesús, pero también había una multitud que estaba siguiéndolo, una multitud. Entonces hay una diferencia entre multitud y discípulos. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre multitud y discípulos que estaban siguiendo a Jesús? ¿Qué buscan los discípulos? ¿Qué es un discípulo? Aprender del maestro. Aprender del maestro. ¿Y qué busca una multitud muchas veces? ¿Por qué una multitud estaba siguiendo a Jesús y no eran discípulos, no eran identificados como discípulos? Porque a lo mejor estaban buscando beneficios de Jesús simplemente. Entonces hay una diferencia entre discípulo y multitud. Aquí, o sea, fíjense que Lucas hace la diferencia entre muchos discípulos y una multitud. O sea que la multitud a lo mejor, como veía a Jesús haciendo milagros, haciendo prodigios, todas las señales que él hacía, a lo mejor buscaban algo de él. Mientras que los discípulos buscaban conocimiento, buscaban aprender de su maestro. Un discípulo es un alumno que está aprendiendo de su maestro. Entonces, ¿quiénes estaban entre los discípulos de Jesús? Los discípulos de Juan. Varios de los apóstoles, algunos de los apóstoles que tenía Jesús, fueron discípulos de Juan. Fueron bautizados por Juan y eran discípulos de Juan. Y dice que unos de los discípulos de Juan, le dieron las buenas nuevas, o las nuevas de todas estas cosas, de todo lo que Jesús había hecho. Imagino que desde que estaba en el Sermón del Monte, hablando, hasta que fue a curar al siervo del centurión, la resurrección de este muchacho, el hijo de la viuda, y fueron y le dieron las buenas o las nuevas a Juan. ¿Por qué Juan no vino directamente a seguir a Jesús? Lucas no dice nada, pero Mateo en el capítulo 11, versículo 2 al 19, cuenta la misma historia, pero agrega algo más. Dice que Juan estaba preso. Por eso él no viene directamente a preguntarle a Jesús si él es o no es, sino que envía a unos discípulos a preguntar.
porque Juan en ese momento estaba preso. Ya Herodes lo había metido preso. Herodes lo tenía preso, ¿verdad? Y antes de que lo mataran, él manda a sus discípulos para que le pregunten a Jesús. Ahora, ¿por qué Juan? Que es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué Juan, cuando Jesús vino a bautizarse en el Jordán por él, Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos, del cual yo hablaba? Él los bautizará, decía, él los bautizará, yo bautizo en agua, pero él los bautizará en fuego. Así decía Juan. O sea que Juan tenía la convicción de que Jesús era el Mesías. Él sabía que Jesús era el Mesías. Ahora, si Juan sabía que Jesús era el Mesías, ¿por qué le manda a unos discípulos a preguntarle a Jesús si él era o esperarían a algún otro? Fíjese cómo lo dice. Versículo 19. Y los envió a Jesús para preguntarle, o sea, no solamente para que fueran seguidores de Jesús y siguieran aprendiendo del maestro como discípulos, sino que los mandó con un mandado especial, y era preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjese lo que Jesús dice de Juan el Bautista. Dice que entre los profetas en la tierra no hubo un profeta más grande que Juan el Bautista. Dice que el profeta más grande que ha existido en el mundo ha sido Juan el Bautista. ¿Y un profeta quién es? Un profeta es alguien que Dios le revela y habla la palabra de Dios, o sea, comunica el mensaje que Dios le ha revelado. Eso es lo que hacían los profetas. Y Juan hacía lo mismo. Ahora, ¿por qué Juan manda a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que estábamos esperando o tiene que venir otro más, o viene otro? ¿Por qué Juan no tenía la seguridad? ¿Qué creen ustedes? Agustín, a veces he predicado este tema y bueno, el contexto que le he dado al estudio y ha sido de que, bueno, quizás en nuestra aflicción, quizás en nuestra angustia, en nuestro desespero, porque estamos hablando que Juan está en la cárcel. Juan seguramente ya sabe cuál es su destino. Entonces, él, pienso yo en ese momento, que necesita escuchar nuevamente que ese es el Hijo de Dios. O sea, no es corroborarlo, sino necesita oírlo, necesita tener ese mensaje nuevamente con él. Más o menos lo que yo puedo percibir del pasaje, que en la angustia y en lo que siente él en la cárcel, que está afligido, necesita que le hablen de Dios. Fíjese que él era profeta, Juan era profeta, según lo que vimos. Jesús le está diciendo acá a la gente que está con él. Era un profeta, y un profeta recibía revelaciones de Dios, pero un profeta no recibía toda la revelación de Dios. Él solamente recibía lo que necesitaba comunicar al pueblo. Los mismos apóstoles, en Hechos capítulo 2, cuando ellos están en el aposento alto, que reciben al Espíritu Santo, se bautizan al Espíritu Santo en lenguas repartidas como de fuego, ellos reciben el poder del Espíritu Santo. Pero ellos reciben el poder del Espíritu Santo, pero no reciben toda la revelación de Dios. La revelación de Dios les fue dada paulatinamente, y lo vemos en el apóstol Pedro. Porque si Pedro en ese Hechos capítulo 2 hubiera recibido toda la revelación de Dios, él en Hechos capítulo 10, cuando él fue llamado para ir a predicarle a Cornelio, Dios no tenía por qué haberle mostrado el gran lienzo con los animales inmundos para mostrarle que él podía ir a casa de un gentil y predicarle. O sea, Dios tuvo que mostrar, porque para un judío era inmundo sentarse a la mesa con un gentil, era inmundo. Pero Dios tuvo que mostrarle por qué, porque él no tenía ese conocimiento todavía. Entonces, el hecho de que Juan haya sido profeta no significa que tuviera toda la revelación de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué esperaba el pueblo de Israel del Mesías? ¿Qué estaba esperando el pueblo de Israel del Mesías? Fíjense con los mismos apóstoles, cuando Jesucristo se está despidiendo de ellos, porque ya después que resucite, que se aparece durante 40 días, ya en el último día, en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 6, los mismos discípulos le dicen a Jesús, o le preguntan a Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Fíjense que todavía no habían entendido, no habían comprendido. Estuvieron con Jesús aproximadamente 3 años y ellos todavía no habían comprendido la razón por la que el Mesías había venido. O sea, no entendían. Yo, el mismo Juan el Bautista, siendo judío, siendo israelita, él esperaba al Mesías, pero a lo mejor él esperaba al Mesías por una razón diferente. No un Mesías que le estuviera explicando a la gente que tienes que amar a tu enemigo, que tienes que orar porque el que te hace daño, que el que te quita, el que te pide la túnica, no se la niegues, y también el que te quita la túnica, dale también la capa, el que te obliga a llevar una milla, un peso, ve con el 2. O sea, a lo mejor Juan no entendía eso, no entendía eso. Estaba viendo a Jesús haciendo milagros. Dígame. Mi hermano, sí, justamente quería, es parte de lo que quiero decir, pues se estaba iniciando el ministerio de Jesús y lógicamente, como dice el hermano Alejandro, Pablo, Juan estaba preso, estaba en plena tribulación. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando estamos recién convertidos al cristianismo, que empezamos a sufrir tribulaciones? Muchos se apartan porque dicen, no, wow, ahorita que me bauticé, ahorita que busqué al Señor, ahorita que quiero hacer las cosas bien, ahora me va más mal. Realmente, y muchos se apartan, y muchos de nosotros también nos afligimos. ¿Por qué? Porque estamos iniciándonos en el cristianismo. A medida de que vamos conociendo al Señor, nos damos cuenta que son bienvenidas las pruebas y las dificultades y las tribulaciones, porque a través de ellas vamos a fortalecer la fe. Pues. Entonces, veo un reflejo también de eso ahí con respecto a nuestras vidas, pues, porque ahí se estaba iniciando el ministerio. Y Juan pasando por dificultades, es humano y tiene están todas las condiciones para que él pueda no dudar, sino, como decía el hermano, confirmar que efectivamente Jesús era el hombre del que él estaba abriendo los caminos para que iniciara el ministerio. Gracias. Claro, y sobre todo ya estaba preso, y él decía, yo imagino que Juan pensaba, dice, bueno, ¿cuándo va a empezar la batalla? O sea, ¿cuándo empezará la guerra? Yo creo que el Juan estaba pensando eso. Agustín. Dígame. Hermanita Nelly, por favor. Perdón, no sé, es un pensar de que, como dice, ¿por qué Juan mandó a preguntarle, no? De pronto, si estoy mal, me corrigen, hermanitos, estamos aquí para aprender y por eso opinamos. De pronto Juan pensó que Jesús iba a venir como una persona con autoridad, autoritaria, a mandar, a exigir, a exponer, y no como nuestro Señor Jesucristo llegó misericordioso, bondadoso, bueno, piadoso y de todo. Puede ser también, hermano. Sí. Puede ser. Agustín, hay perdón, hermanito José Raúl, dime. No, que hay dos opciones. Yo he escuchado estudios de esto y veo dos opciones. Puede ser la que están diciendo ustedes, o puede ser una que Juan sabía, porque Dios se lo había revelado también, que era el Mesías, que era el Cristo, y Juan sabía que iba a morir también. Juan ya sabía que iba a morir. Estaba preparando a sus discípulos, porque iban a quedar sus discípulos sin nadie. O sea, podría ser otra opción, pero podría ser las dos opciones. O Juan no sabía, o Juan sí sabía, pero mandó a sus discípulos para que siguieran a Jesús, para que supieran que él era el Mesías. Tal vez Juan ya lo sabía, pero quería que sus discípulos lo supieran de primera mano. Puede ser, también puede ser. Que ellos mismos se convencieron. A lo mejor los discípulos tenían esa duda también, de repente, puede ser. Aunque la Biblia no lo menciona, pero aparentemente puede ser. Sí, las dos opciones son válidas. Podría ser el caso es que si uno se va a la historia del pueblo de Israel, desde que el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán, después que pasan 40 años en el desierto con Moisés, que viene Josué y los lidera la entrada. Ellos siempre tuvieron líderes militares, vamos a decirlo así. Los jueces fueron líderes que valga la redundancia, liderizaron batallas para liberar al pueblo del sometimiento que
de pueblos extranjeros. Cuando ellos pecaban, Dios los dejaba que pueblos extranjeros los sometieran, ellos se arrepentían, Dios enviaba un líder que fueron los jueces para que liderizara la batalla, y siempre Dios daba la victoria al pueblo de Israel y empezaban a dominar nuevamente. Ellos como pueblo de Dios, ellos siempre tenían en mente que ellos tenían que ser los líderes del mundo, o sea, ellos tenían que liderizar, ¿no? Ellos no podían estar sujetos, sometidos a otros pueblos y menos pueblos paganos, porque eran el pueblo de Dios. Entonces era inconcebible que el pueblo de Dios estuviera bajo el dominio de un pueblo pagano. O sea, Dios no iba a permitir eso jamás. Y ellos estaban esperando el Mesías, me imagino, o sea, la mente que tenían era esperando el Mesías para que, no para que los liberara del pecado, a lo mejor ellos nunca pensaron en eso. Ellos pensaron en que ellos iban a dominar el mundo, o sea, iban a ser los que iban a dominar, no Roma, o sea, ¿cómo es posible que Roma fuera la que dominara el imperio y no Israel? Para ellos eso era inconcebible. Entonces, eso es lo que tenían en mente. Dígame. Ahí, Alejandro, por aquí, hay un versículo, Agustín, que creo que es el que nos está dando el contexto del pensamiento judío, de que esperaban una liberación. Isaías 35, versículo 4, mira lo que dice. Isaías 35, 4. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene a salvarlo. Entonces el versículo 5, el cumplimiento que vemos en Jesús con el tiempo de Juan. Y cuando Él venga, abrirá los ojos a los ciegos y destapará los oídos a los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán, o sea, está hablando lo mismo que está pasando en ese pasaje de Juan. Pero fíjate lo que dice el 4. Viene para destruir a sus enemigos y a salvarlo. Entonces yo me imagino que tienen el contexto de que cómo destruimos al enemigo físicamente, no espiritualmente, sino físicamente lo destruimos. Eso es el pensamiento. Y por ese capítulo de Isaías 35, versículo, como tú le dijiste, 4 al 6, si tú lees el versículo 6, también habla de lo que Jesús hizo. Por eso cuando los discípulos de Juan le dicen, llegan a Jesús, versículo 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y fíjese lo que pasó, Jesús no le responde, sino que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vida. Y respondiendo Jesús les dijo, después que hizo los milagros, dice, respondiendo les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso es el cumplimiento de Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. ¿Cómo identificaban al Mesías? Por las señales y los prodigios que hacían. Aunque de repente Juan no entendía, los discípulos no entendían cuándo iba a empezar la batalla, cuándo es que iban a ser liberados de sus enemigos, pero sabían y tenían que identificar a Jesús como el Mesías, aunque no podían entender por qué estaba así y por qué no empezaba la lucha. Pero ellos sabían, ellos podían identificar a Jesús por la señal. Por eso cuando ellos le preguntan esto, Jesús lo primero que hace es hacer un poco de curaciones milagrosas para identificarse, decir, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto ahorita. Y Juan conocía las profecías, Juan conocía la palabra de la profecía de Isaías, y él podía identificar a Jesús. Entonces la manera de identificar a Jesús como el Mesías era por los milagros, por las señales que él hacía, por los prodigios. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, hermano, para seguir con el comentario que había hecho hace rato en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyeren por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y después, ahí más adelante, dice en el 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiero decir, o qué quiero comentar con esto? Que para mi forma de ver y de pensar, yo creo que Juan sí sabía que Jesús era el Cristo y que era el que quitaba el pecado del mundo, porque así lo presenta. Él sabía y que tenía que dar testimonio de él. Para mi forma de ver, ojo hermano, con todo respeto, para mi forma de ver, Juan no creo que tendría la mente que Jesús iba a ser un rey o venía a pelear. Ojo, perdónenme si les ofendo, es mi forma de ver y quería compartirlo con ustedes. Yo creo que Juan vino a dar testimonio, que es lo que dice aquí, y quiso decirle a sus discípulos, mire, vaya, no sé qué, voy a morir yo, se van a quedar sin
sin a quién seguir. No, este es el verdadero, al que yo tengo que dar testimonio de él. Mi trabajo es dar testimonio. Yo creo que Juan sabía que su trabajo había llegado a fin. Él tenía un propósito y ya su propósito estaba finalizando. Ojo, hermano, repito, es mi punto de vista. Perdónenme si ofendo en alguna palabra. Sí, es posible, o sea, es posible eso. Pero yo lo digo por lo que lo dicen los mismos apóstoles en Hechos capítulo 1, cuando Jesús está viendo de ellos. O sea, que ellos mismos todavía estaban esperando la restauración de Israel, de que él tenía que restaurar a Israel. O sea, por eso es que a veces... El reino de Israel en este tiempo. ¿Sí me escuchan? Exactamente. Por eso es que yo hablo de eso, porque no solamente eran los discípulos de Juan, que muchos de ellos eran apóstoles también, después fueron apóstoles de Jesucristo, y eran seguidores de Jesucristo, y fueron elegidos como apóstoles ya antes de esto. O sea, porque Juan sabía, estaba seguro de que sí era el Mesías, o por lo menos tenía la certeza según lo que la revelación. Él dudó, a lo mejor dudó porque no veía lo que él consideraba que era la razón por la que había venido el Mesías. A lo mejor esa es la razón, no sé. ¿Qué dices tú, Pedro? Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Fuerte y claro. No, bueno, disculpen que es que el teléfono tuve que limpiarlo y hacerle un poco de cosas para medio. Sí, bueno, yo coincido bastante con la propuesta de la clase, pues. Y es bueno que nos ubiquemos un poquito en la mentalidad, por decirlo de algún modo, del pueblo de Israel en ese momento. En ese momento había un gran descontento nacional y todos anhelaban la llegada del Mesías que los liberara. Pero, bueno, en lo poco que pude escuchar constantemente, ¿no?, de lo que comentaste, Agustín, todos ellos estaban a la espera de la llegada del Mesías y los que más anhelaban era un David o un Salomón, la gloria de David que estamos estudiando en su momento más glorioso, pues un imperio grandísimo. Ellos esperaban algo así, ellos anhelaban eso y muy probablemente Juan también esperaba eso. Y al ver que Jesús no viene con nada de eso, pues es muy probable que en él haya esa pequeña, no sé si duda es la palabra correcta, pero mandó a preguntar por algo, Y la respuesta que da el Señor Jesucristo es una respuesta bien poderosa y a su vez, o sea, me hace mucho pensar sobre todo lo que dice el versículo 23. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, y eso iba para Juan. Eso iba para Juan. Y no solo iba para Juan, eso también va para nosotros. Porque hay un problema de expectativas, hay una situación de expectativas. Las expectativas del Mesías, cuando vino el Señor Jesucristo, probablemente no fueron llenas en ellos. Ellos esperaban otra cosa y lo que ya hemos explicado, pues. Y nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Ha llenado Jesucristo mis expectativas? O sea, Él ha llenado realmente mis expectativas totalmente. Es Él todo lo que yo espero. O sea, estoy totalmente satisfecho. No estoy tropezando en Él. O sea, ando caminando en Él. O sea, ese bienaventurado el que no haya en mi tropiezo, o sea, es una advertencia. Y a su vez la respuesta que le da Jesucristo de la profecía, de los ojos, los ciegos ven, los oídos, los sordos oyen. Jesucristo está también no solamente trayendo una profecía a colación, sino que está diciendo que esto es espiritual y es totalmente distinto a lo que ellos vienen acostumbrados. Solamente eso, hermano querido. Sí, hermano Pedro, perdón, Agustín, sigue tú, perdón. No, dale, Alejandro, ¿qué vas a decir? No, que seguí con la idea de Pedro, que estoy conversando aquí con Gaby, que la tengo aquí a mi lado, que el judío, el israelita, ¿de qué viene acostumbrado? Viene de que Dios anega el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es así. Es un Dios justo, recto y poderoso. Anega el mundo y aniquila toda la raza humana y empieza de cero. Luego consume a Sodoma y Gomorra. Luego toma por mano de David y conquista los filisteos, hace de un hombre que mata miles de personas a filo de espada. Toma a guerreros, o sea, aniquila gente. El descendiente de David, imagínate. Así es, entonces el pueblo judío está acostumbrado a ver derramamiento de sangre, posesión de la tierra, aniquilar pueblos enteros,
en el nombre de Dios, porque Dios está con ellos para poseer la tierra. Ahora va y ahora donde yo pienso, Dios es más sabio que nosotros, es el de todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todo sabio, todo lo conoce, y era la única forma de despistar a nuestro peor enemigo, a Satanás. Satanás nunca se esperó que la lucha no iba a ser física. Satanás nunca se esperó que la lucha iba a ser espiritual. Él nunca se lo esperó por allí. Porque toda la humanidad estaba con la cabeza pensante. Viene la guerra, viene la destrucción de este pueblo impío romano o cualquier época que estuviesen viviendo. Y Satanás esperaba lo mismo, más destrucción. Y Jesús dijo, no, no vamos a destruir. Y otra cosa, lo que decía el hermano de que Juan el Bautista, ciertamente él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Pero ¿será que Juan realmente entendía lo que estaba diciendo? Hermanito Pedro, que levantó la mano. Ajá, ¿será Sí, que, o sea, Ajá, dime, Pedro. Algo muy breve, que ya en cualquier momento me desconecto, que Jesucristo no vino a satisfacer expectativas humanas o carnales. Jesucristo no vino a satisfacer expectativas humanas. Las expectativas humanas son simplemente eso, expectativas humanas. Él vino a satisfacer otro tipo, las espirituales, las eternas, las que llenan y las que satisfacen. Por eso dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Por eso hay mucha falsa doctrina. La falsa doctrina ofrecen algo que Cristo no vino a ofrecer, las denominaciones, etcétera, etcétera. Y por eso mucha gente lo sigue. Y por eso muy poca gente sigue a Cristo realmente, lo que estaba explicando Agustín, de los seguidores, los discípulos. Porque cuando realmente se nos ofrece una cruz, un morir al pecado, una muerte del yo, una muerte de los... O sea, o sea, Jesucristo vino a ofrecer nuevo nacimiento, nueva vida, eternidad. Él no vino a satisfacer expectativas humanas. Y era el problema que probablemente tenía la nación de Israel en ese momento, probablemente Juan, y tenemos que tener cuidado de no tenerla nosotros también. Tenemos que tener mucho cuidado. Solamente eso, ¿no? Sí, ciertamente. Porque fíjense que Jesús habla de Juan el Bautista como uno de los más grandes profetas, o sea, el más grande de los profetas que han nacido de mujer o de aquí en la tierra. Sí. Sin embargo, y tú ves eso los no profetas minimiza en nada, Juan. O sea, tú ves que los profetas como Isaías, como Elías y todos los demás profetas, Elías, ellos escribían, pero no sabían de qué estaban escribiendo. ¿Por qué escribían? Porque tenían la revelación de Dios. Dios les revelaba eso y ellos escribían lo que tenían que, lo que Dios les revelaba. Es lo que predicaban al pueblo. Pero yo me imagino que cuando, por lo menos, Isaías escribió el capítulo 53 de su carta, de su libro, Isaías 53, con un cordero que fue llevado a la muerte, mudo, no abrió su boca. O sea, ¿será que él sabía lo que estaba diciendo? O sea, él sabía de qué estaba hablando. Él no sabía de qué estaba hablando. Ya Jesús había resucitado, ya se había ido al cielo, y todavía el eunuco le tuvo que preguntar a Felipe que le explicara esa parte, porque no la entendía. Entonces, imagínense, Juan el Bautista también recibió revelaciones porque él identificó al Mesías, él sabía que ese era el Mesías. Mira, el que viene yo no soy digno de encorvado desatar la correa de su calzado. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, que él sabía lo que estaba diciendo, qué significaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A lo mejor él pensaba, ¿pecado del mundo cuál es? Los romanos nos están invadiendo, el pueblo de Dios hay que acabar con ellos. Eso puede ser pecado del mundo. O sea, hay muchas cosas que se pueden pensar. Pero a lo mejor él ni siquiera sabía de qué estaba hablando. O sea, era una revelación que él tenía y lo dijo, porque era lo que Dios le había revelado. Así como muchos de los profetas hablaban y según la palabra de Dios, pero a lo mejor estaban hablando de un futuro que ellos no conocían y no sabían realmente cuál iba a ser la realidad de eso que estaban profetizando, que al final ya nosotros lo tenemos todo revelado en la palabra. Amén. Y lo que tú decías en este versículo 23 es clave para entender todo esto, el versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, ¿de qué manera no habría tropiezo en Jesús para los judíos? O sea, ¿cuándo no habría tropiezo de parte de los judíos en Jesús? Si él hiciera, como tú decías, cumpliera con las expectativas humanas. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Que él los liberara de Roma. Eso es lo que esperaban ellos. Ser libres y ser la nación dominante, no la nación dominada, porque era el pueblo de Dios.
Entonces, el hecho de que él se haya humillado ante las mismas autoridades romanas, ante las autoridades, o sea, haya llegado hasta la muerte, eso era un tropiezo para los judíos, para los israelitas. Muchos no creyeron en él por eso. Dice, bueno, ¿cómo este puede ser el Mesías si hasta murió en una cruz? O sea, era imposible para ellos entender eso. Era muy difícil para ellos entender eso. Ni los mismos discípulos entendían eso. Pedro, cuando Jesús le anunció que iba a morir, él dice, no, que eso jamás te acontezca, ¿verdad? Fue lo que le dijo Pedro a Jesús. O sea, eso no podía ser, no entendían eso. Agustín, dime. me hiciste acordar de la clase de mi hermano Pedro. O sea, ¿por qué el rey David no puede edificarle casa a Dios? Porque tú has derramado sangre, tú eres un hombre pecador. Ahora mi hijo, que no derrama sangre, sino que la salva, ese no nada más va a hacerme casa, me va a hacer un pueblo, una nación. O sea, fíjate el contraste increíble, hermanito Agustín y hermanito Pedro, gracias. Entonces ya Jesús está profetizando de que la gente se iba a escandalizar de Jesús, porque hallar tropiezo en Jesús era escandalizarse de él, por lo que le iba a pasar, por lo que iba a hacer, lo que la gente no iba a entender. Entonces, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque iba a hacer cosas que el pueblo no esperaba que él hiciera, o que la gente no entendía lo que él iba a hacer, y muchos se iban a apartar. Fíjense que hasta los discípulos cuando lo detienen, todos se apartaron, todos se fueron, todos escaparon, huyeron de él, ¿verdad? Por miedo, porque ellos no esperaban eso. Cuando llegaron los romanos en Getsemaní, cuando llegaron los romanos a llevarse a Jesús con Judas, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Sacó una espada. Aquí tengo una espada. Y sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Entonces, y era por eso, era como para empezar la lucha. Eso es lo que estaban esperando ellos. Porque hasta en Hechos, cuando ya Jesús había resucitado, todavía no habían entendido. Tuvo que venir el Espíritu Santo para que ellos entendieran. En Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo, Dios le reveló por el Espíritu Santo todas las cosas. Bueno, todo es paulatinamente. No sé si es con eso más o menos quedamos claros. También el hermano, claro, también puede ser una parte de la explicación de que él quería enfatizarle a los discípulos que ese era el Mesías y que tuvieran la seguridad y lo siguieran. Pero es que ya varios de los discípulos de Juan eran apóstoles de Jesús porque fueron elegidos, porque eran seguidores de Juan y después fueron seguidores de Jesús. Y fíjate que ellos andaban siguiendo a Jesús. Eran siguiendo a Jesús. Pero ellos siempre le daban información a Juan de lo que Jesús hacía. Por eso ellos fueron a la cárcel a decirle a Juan lo que Jesús había hecho. Había resucitado muerto, había curado a un centurión, al siervo del centurión y bueno, todo lo que él hacía. Sí, hermano Pedro. Algo también que recordé, en 2 o 3 ocasiones en los evangelios, intentaron hacer rey a Jesús varias veces. Sí. En el capítulo 6 de Juan intentaron hacer rey a Jesús, ahí es el que recuerdo, porque eso era lo que ellos estaban esperando, eso era lo que ellos anhelaban, un rey terrenal, una revuelta, una sublevación, una restauración. Y bueno, ellos estaban convencidos de toda la profecía, de los profetas mayores, menores. Bueno, ya lo que ustedes han dicho, pues el monte de la casa de Jehová, la cual será sobre todos los montes, pero todos nosotros sabemos a qué se refería realmente toda esa profecía del Antiguo Testamento. Ya nosotros, gracias a Dios, sí entendemos el cumplimiento que es refiriéndose a la iglesia, pues, y al Cristo, ¿no? Y gracias a Dios que lo podemos ver en este tiempo. Y no solo eso, sino disfrutarlo, pues, disfrutarlo. Y no es nuestra intención minimizar a Juan, o sea, para nada. Simplemente, creo que también hablaste de Agustín, él, pues, semejante a Elías, era un hombre semejante a pasiones, tenía pasiones semejantes a las nuestras. Igual, lloraba, se entristecía, y no es fácil estar preso, no es fácil estar en esa condición, pues, después de todo lo que profetizó, y llegar a esa condición no es fácil, pues eso se entiende. Independientemente de que quería fortalecer la fe de sus discípulos, como está aplicando Raúl, o de que él pudo haber, necesitado consolación o algo así, que también creo que Alejandro comentó algo de eso, algo de palabra de Dios, como para que, wow, todo eso es posible. Bueno, son buenas probabilidades, pues, para el entendimiento de ese pasaje. Solo eso. Sí. Hermano Pedro, me hiciste acordar de que en varias oportunidades el mismo Jesucristo le habló directamente a al apóstol Pablo, para que él siguiera adelante. Porque realmente
si no hubiera Sí. sido por esos momentos cruciales en que Dios sabe en qué momento nosotros podemos quebrarnos o podemos caernos, y ahí está Él para levantarnos. O sea, la palabra cuando llegaba a los oídos de Pablo era el momento idóneo, era el momento perfecto para que Pablo siguiera adelante, para que continuara su camino. O sea, porque ya sabía Dios que ya no podía más y decía, Pablo, tenga ánimo. Nada más esa palabra, Pablo, tenga ánimo. O mira, Pablo, no calles, yo tengo mucho pueblo allí, sigue hablando. O sea, esas cosas, esas pequeñeces, esos momentos son los que marcan a un apóstol. Yo estábamos estudiando el libro Apocalipsis y el contexto de Juan es terrible. Juan está exiliado solo en la isla de Patmos. Y cuando le viene la revelación del Apocalipsis, eso es un bálsamo para el hermano Juan, para el apóstol Juan. Hermanito Fidel tiene la mano levantada. Hermanos queridos, bueno, miren, son varios puntos, ¿no? Basándonos en lo que Pablo quiso decir aquí, porque Pablo conocía a Jesús, pero Pablo les quiso, ¿cómo te digo? Les quiso dar a entender a ellos que fuesen y le preguntaran ellos mismos, si realmente él era el que iba a venir. Ya él lo sabía, pero había muchas dudas en base a lo que pasaba por ahí. Incluso vemos el pasaje cuando le dice a sus mismos discípulos, le dice, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿O quién dicen los hombres quién soy yo? O sea, todavía eso, había como una duda en lo que había en el palestre. Por eso es que Jesús hizo tantas pruebas y tantos milagros en ese entonces, en su ministerio, pero ¿sabía o no sabía él que era el Hijo de Dios? Sí sabía, pero él quería que ellos probaran, ellos mismos fuesen y preguntaran, que ellos mismos se enterasen, para que de su propia lengua Jesús le dijese. Amén. Ya para el versículo 24 en adelante es importante también, porque Jesús aquí exalta a Juan. O sea, porque después del comentario que hace Juan por medio de sus discípulos, la gente que podía estar pensando de Juan. Entonces Jesús se encarga de quitarle eso de la mente a las personas que estaban escuchando eso. Pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene, porque ya son las 9, o ya pasó más de una hora en el estudio, son las 9:20 aquí. En España son las 10:20. Entonces, si seguimos desde el versículo 24 hasta el versículo 35, vamos a llevarnos por lo menos una hora más. Entonces, yo creo que vamos a dejarlo para la semana que viene, para el próximo.